Continuando con el literal B, nos piden calcular la energía cinética en el punto más alto. Entonces la energía cinética en el punto más alto entonces sería en este punto, y la energía cinética pues sería igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la masa, pero nos hace falta calcular la velocidad en el punto más alto. Entonces recordemos que en movimiento parabólico la velocidad tiene dos componentes. La velocidad sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad en el componente x al cuadrado más la velocidad en el componente y al cuadrado. Lo primero sería calcular la velocidad en x y la velocidad en y. Velocidad en x sería igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, de acuerdo a las fórmulas de movimiento parabólico. La velocidad en x se calcularía como si estuviéramos hablando de un movimiento uniformemente rectilíneo. Por lo tanto, aquí la velocidad sería velocidad inicial, que son 25 metros por segundo, por el coseno de 45 grados, que sería el ángulo θ, igual a 25 por coseno de 45 daría 17,68 metros por segundo. Entonces, esa sería la velocidad en el componente x. Ahora, para la velocidad del componente y, si recordamos, la velocidad en el componente y se calcula como velocidad inicial por el seno del ángulo θ menos la gravedad por el tiempo. Esto es así porque en el eje Y el movimiento tiende a comportarse como un movimiento uniformemente acelerado, y esto sale de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, esto sería igual a velocidad inicial, que serían 25 metros por segundo, por el seno de θ, que sería el seno de 45, menos la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. Pero ese tiempo nosotros no lo tenemos, el ejercicio no nos da ningún tiempo. ¿Qué tiempo podría ser este? Sería el tiempo que tarda la pelota en llegar de aquí hasta el punto más alto. ¿Y cómo hacemos para calcular ese tiempo? Por movimiento parabólico sabemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo θ dividido en la gravedad. Pero este sería el tiempo de vuelo completo, es decir, con la trayectoria completa. Pero como nomás queremos llegar hasta el punto más alto, si nos fijamos sería la mitad del tiempo, ¿no? Llegar acá sería la primera mitad del tiempo de vuelo y caer sería la segunda mitad del tiempo de vuelo. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como, o más bien el tiempo para llegar a la altura máxima sería igual a esto dividido en 2, que sería como poner un 2 aquí multiplicando en el denominador. Entonces este 2 se cancela con este 2 y nos quedaría esto como tiempo cuando llega a la altura máxima igual a velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Entonces de aquí reemplazamos, la velocidad inicial es 25 metros por segundo 25 metros por segundo por el seno de 45 dividido en la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado. 25 por seno de 45 dividido en 9.8 daría 1,804. Entonces metros se va con metros, un segundo se va con este segundo al cuadrado y nos queda la respuesta en segundos.
Entonces ese sería el tiempo que tardaría de pasar de aquí a la altura máxima. Y ese va a ser el tiempo que vamos a utilizar para reemplazar acá. Entonces multiplicamos la gravedad por el tiempo que hallamos, es decir, por 1,804 segundos. Aquí tendríamos entonces velocidad en y igual a 25 por seno de 45, daría 17,68 metros sobre segundo, menos 9.8 por 1.804, en la calculadora también nos daría 17,68 metros sobre segundo. Entonces, si nos damos cuenta, 17.68 menos 17.68 nos daría 0 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente de la velocidad en y no existe, es decir, es 0, y tiene lógica ya que a medida que el cuerpo va subiendo, va perdiendo velocidad en el componente y cuando ya está en la altura máxima, su velocidad en el componente y va a ser 0. Con esto, entonces tendríamos que, como esto se cancela, ya sabemos que es 0, nos quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado. Pero este 2 se va con este 2 y finalmente la velocidad sería igual a la velocidad en el componente x, que ya la calculamos, es 17,68 metros sobre segundo. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué hicimos todo esto? Para poder calcular la velocidad. ¿Y esa velocidad para qué nos va a servir? Para reemplazarla en la ecuación de energía cinética. Es decir, ya tenemos la masa, ya tenemos la velocidad y solo sería reemplazar para calcular la energía cinética, que es lo que nos está pidiendo el problema, y es la energía cinética en el punto más alto. Recordemos eso, nos la están pidiendo acá. Entonces, energía cinética en el punto más alto va a ser igual a 1/2 por la masa, que serían 0,5 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que serían 17,68 metros al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Tendríamos entonces 0.5 dividido en 2 daría 0,25 kilogramos, 17.68 al cuadrado daría 312.5 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y tendríamos finalmente 0.25 por 312.5 sería igual a 78,1 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que sería igual a joules. Esta sería la energía cinética que tendría la pelota de béisbol en el punto más alto.